Jesús histórico. El domingo siguiente a la fiesta de los Reyes Magos se da la segunda Epifanía, cuando Jesús se manifiesta como hombre al pueblo donde históricamente nació, es decir, a los judíos, y en el río Jordán recibe el bautismo por el más grande de los profetas, Juan el Bautista, y el Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre Jesús y nos invita a seguir todo lo que Él nos diga. Es el momento de la plenitud para nuestra salvación, que termina en el sacrificio de la cruz y su posterior resurrección al tercer día. Conozcamos más de Jesús a través de la historia y del mundo que le rodea en ese tiempo. Jesús parte la historia, ya que el calendario actual del occidente, el gregoriano, guarda todos sus hechos a través de los siglos antes y después de Cristo, y sin embargo, estudios más recientes nos indican que el mismo Jesús nació por el año 6 al año 4 antes de Cristo. Citando fuentes externas, Herodes el Grande reinó como vasallo de los romanos entre el 37 y el 4 antes de Cristo, y a su vez el historiador Flavio Josefo sitúa el censo que obliga a José y a María ir a Belén por el año 6 antes de Cristo. Jesús vivió en un país pequeño e insignificante, que durante su historia es dominado por diversas naciones más poderosas. Antes de Jesús los griegos implementaban una cultura helénica con adoración a muchos dioses y un imperio romano bien organizado que domina a través de impuestos para dar cierta libertad a sus aliados. El pueblo de Israel vive fuertemente una promesa de ser el pueblo elegido, lo cual es considerado como ser libre y dominar, pues entre ellos estará Dios como su líder y protector. Por estas razones, Jesús entra en fuertes diferencias con los líderes políticos y espirituales de su pueblo. Se opone a la servidumbre y humillación de los poderosos al servicio de Roma, que oprimen a su pueblo con los impuestos injustos, como era el caso de los recaudadores romanos. Ejemplo de ello fue Leví, que pasará a ser el apóstol Mateo cuando Jesús lo llama a seguirle. Con los líderes religiosos choca mucho por las prácticas culturales que se han introducido y a las cuales se les da más importancia que al amor de Dios, como es el pago del diezmo de cosas muy insignificantes como la menta, el anís y el comino, los sacrificios en el templo, el uso de una moneda específica para la limosna del templo, el lavarse hasta los codos antes de comer y un poco más de 600 prácticas que debería seguir un judío para ser un buen practicante de su fe. Los fariseos son la clase religiosa dominante en tiempos de Jesús. Son llamados hipócritas porque su único interés es el dinero y el poder. Imponen duras cargas al pueblo, pero ellos solo aparentan cumplirlas. Son los maestros de la interpretación de la ley, pero en su corazón no buscan a Dios. Todo esto hace que Jesús choque fuertemente con la clase religiosa y los que ostentan el poder de su pueblo, lo que al final lo lleva a la cruz, y a pesar del rechazo, es como se cumple la palabra de Dios anunciada desde antiguo y repetida por sus profetas. Él cargará con nuestros pecados y nos reconciliará con el Padre. Y así, a través de los siglos y siguiendo cada uno su propio albedrío, Dios escribe la verdadera y única historia de la salvación para cada uno de nosotros, sus hijos, para salvar al mundo entero.